En 1847, la hacienda San Jerónimo era un imperio de caña de azúcar en las tierras bajas de Veracruz. Don Rodrigo Velázquez era su amo, tan rico como cruel. Tenía 2 hijos, Fernando, su orgullo, el heredero de todo, y Sofía, su mayor vergüenza. La joven de 23 años quedó paralizada de cintura para abajo cuando tenía 12 años tras caerse de un caballo. Ahora, la silla de ruedas que su padre ordenó construir en la Ciudad de México era su prisión y el recordatorio de su inutilidad ante don Rodrigo. «Una hija tullida no sirve para nada», decía el hacendado cuando bebía mezcal por las noches, sin importarle que Sofía lo escuchara desde su habitación en el segundo piso. «No puedo casarla, no me dará nietos, no puede trabajar, es una boca más que alimentar, nada más». La servidumbre de la hacienda conocía el desprecio de don Rodrigo hacia su hija. Sofía se quedaba encerrada en su cuarto, observando desde la ventana los campos de caña que se extendían bajo el viento pegajoso del Golfo. Solo la anciana Jacinta, su nana, desde que era una niña, la visitaba, llevándole comida y consuelo que poco mitigaban su soledad. Pero todo cambió una tarde de julio. Don Rodrigo reunió a sus trabajadores en el patio central de la hacienda. Entre ellos se encontraba Damián, un hombre de 30 años con la espalda cubierta de cicatrices de látigo y los brazos más fuertes que cualquiera hubiera imaginado. Había llegado a San Jerónimo hacía 5 años, comprado en una subasta tras la muerte de su antiguo dueño. Era famoso por su fuerza sobrehumana y por algo más perturbador, su silencio absoluto. Nadie lo había oído hablar desde que llegó. «Este negro mudo es el mejor trabajador que tengo», dijo don Rodrigo, señalando despectivamente a Damián. «Puede llevar el doble que cualquier otro y nunca se queja, así que he encontrado una solución que matará 2 pájaros de un tiro». Los murmullos se extendieron entre la multitud. Don Rodrigo sonrió con malicia. «Mi hija Sofía es una inútil. No la puedo casar con nadie bueno y me cuesta mantenerla. Se la cedo a este esclavo para que haga con ella lo que quiera. Puede quedársela en el viejo granero, al final de la propiedad. Ya no quiero verla en mi casa». El silencio que se produjo a continuación fue abrumador. Algunos agacharon la vista avergonzados. Otros se miraron horrorizados. Damián se quedó quieto, su expresión inexpresiva como de costumbre. Aquella tarde don Rodrigo mandó bajar a Sofía. La chica reapareció en brazos de 2 obreros, su rostro pálido de vergüenza y horror. Su padre ni siquiera la miró al ordenar: «Llévenla al granero, Damián. Ella es tuya ahora, y que no estorbe a nadie». El granero en ruinas se hallaba en el extremo sur de la propiedad, rodeado de tamarindos y parcialmente oculto por la maleza. Hacía años que no se utilizaba para guardar grano y olía a madera podrida y tierra húmeda. Cuando los trabajadores la dejaron en su silla de ruedas en el centro de la sala vacía, Sofía se estremeció. Las lágrimas corrían por sus mejillas al observar cómo las últimas figuras familiares de su vida anterior se alejaban. Damián entró un momento después, con unos sacos al hombro y herramientas en la mano. Se movía con la eficiencia de alguien que está acostumbrado a sobrevivir. Sin mirar a Sofía, empezó a despejar una esquina del granero, barriendo telarañas y quitando escombros. La luz del atardecer se filtraba a través de las rendijas del techo, dibujando manchas doradas en el suelo de tierra. Sofía lo miraba con horror reprimido. Había oído hablar de Damián, murmullos entre la servidumbre.
Contaban que había matado a un hombre a golpes en su antigua hacienda, que había enmudecido por el trauma, que tenía la fuerza de 3 hombres y una mirada capaz de congelar la sangre. Pero cuando Damián finalmente se acercó a ella, no había violencia en sus movimientos. Lentamente, casi con ternura, levantó la silla de ruedas y la llevó hasta la esquina que había despejado, donde extendió una manta limpia en el suelo. Luego, sin decir una palabra, salió del granero. Sofía se quedó sola en la creciente oscuridad, escuchando los sonidos del campo, los grillos, el viento entre las cañas, el ladrido distante de los perros de la hacienda. Por primera vez en años estaba sola, sin Jacinta, sin su habitación. El miedo la invadió como una ola de hielo. Damián volvió ya de noche. Traía una lámpara de aceite, un plato de frijoles calientes con tortillas y una jarra de agua fresca. Lo dejó todo a mano de Sofía y se retiró al extremo opuesto del granero, donde preparó su propia cama. No la miró, no la tocó, no hizo nada. Solo comió su ración en silencio y se tumbó en un petate, dándole la espalda. Sofía rozó la comida con dedos temblorosos. Estaba caliente y bien condimentada, mejor que cualquier cosa que le hubieran puesto en la mesa en la casa grande en años. Comió lentamente, sin apartar la vista de la figura inmóvil de Damián al otro lado del granero. Los días que siguieron crearon un patrón extraño y confuso. Cada mañana, antes del amanecer, Damián se levantaba y salía del granero. Volvía 1 hora después con agua fresca y desayuno para los 2. Luego, desaparecía todo el día, trabajando en los campos de caña bajo el sol de Veracruz. Por la tarde, regresaba siempre con comida y agua, a veces alguna fruta que había logrado conseguir, mangos, papayas, guanábanas. Nunca se acercó a Sofía más de lo necesario. Nunca la tocó. Nunca habló, pero empezó a mejorar el establo. Paró las grietas del techo con palma seca, hizo una mesita de madera, trajo más mantas, una cortina improvisada para que Sofía tuviera dónde cambiarse. La chica lo miraba con creciente confusión y fascinación. Este hombre, al que su padre la había vendido como si de un objeto se tratara, la trataba con un respeto que jamás había recibido, ni siquiera de su propia familia. No decía nada, pero sus ojos hablaban por sí solos. Una tarde, tras una semana de silencio, Sofía habló. «¿Por qué?», dijo con la voz rota. «Mi padre te dio carta blanca para hacer lo que quisieras conmigo. ¿Por qué no?». Damián, que estaba arreglando una parte del suelo, se detuvo. Lentamente se giró hacia ella. Sus ojos oscuros la observaron con una intensidad que la hizo contener la respiración. Entonces, sin decir una palabra, sacó algo de su bolsillo. Era un simple boceto a carbón sobre papel rústico. Representaba a una joven, también en silla de ruedas, sonriendo bajo un árbol. «¿Quién es?», susurró Sofía. Damián rozó el dibujo. Luego se señaló el corazón. El mensaje era explícito. Alguien que había querido, alguien que había cuidado, alguien que probablemente ya no estaba. Las lágrimas ardieron en los ojos de Sofía, pero esta vez no eran de miedo, sino de algo más complicado, algo que no había sentido en años. Comprensión, conexión humana real. «Lo siento», dijo en voz baja. «Yo también he perdido». Damián guardó el dibujo y volvió a su trabajo, pero algo había cambiado entre ellos. El silencio entre ellos ya no era tenso y temeroso, sino que era un entendimiento silencioso. 2 personas rotas que habían sido arrojadas juntas por la maldad de otros.
Los días se transformaron en semanas. Sofía empezó a esperar a Damián todas las tardes. Le gustaba verlo trabajar en el establo. La concentración en su rostro, la precisión de sus manos. Era un hombre, a pesar de su bestialización, reducido a una bestia de carga, pero con dignidad. Una noche, mientras la lluvia batía sobre el techo restaurado, Sofía comenzó a narrarle cuentos. Le contó sobre su vida antes del accidente, cómo solía montar a caballo por los campos, las lecturas clandestinas en la biblioteca de su padre, los sueños que tenía antes de que las ruedas de su silla se convirtieran en su universo. Damián escuchaba en silencio, sentado en su lado del granero, la luz tenue de la lámpara arrojando sombras danzantes en las paredes. No respondía verbalmente, pero a veces asentía, y Sofía podía verlo en sus ojos, que entendía que cada palabra de ella se abría camino en algún lugar dentro de él. «Mi padre nunca me perdonó por esto», me dijo una noche, su voz apenas audible sobre el golpeteo de la lluvia, como si me hubiera caído a propósito, como si mi cuerpo roto fuera una ofensa personal contra él y su perfecta línea de sangre. Mi hermano, Fernando, es todo lo que mi padre deseó. Fuerte, despiadado como él. Solo soy un estorbo. Por primera vez, Damián hizo algo impredecible. Se puso en pie lentamente y cruzó el granero. Sofía contuvo la respiración, su antiguo temor volviendo a aparecer por un instante. Pero él simplemente se arrodilló ante su silla y tomó su mano. Su mano era rugosa, maltratada por años de trabajo forzado, pero su toque era suave. Damián negó con la cabeza, lenta pero firmemente, con la mirada fija en la de ella. El mensaje fue claro. No era una carga, no para él. Algo se rompió dentro de Sofía, el muro que había levantado durante años de rechazo y humillación. Las lágrimas cayeron, las primeras en lo que pareció una eternidad. No eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de gratitud por ser tratada como un ser humano. Damián se quedó, sosteniendo su mano, hasta que dejó de llorar. Entonces, con la misma suavidad, se retiró a su habitación, dejándola con sus reflexiones y el sonido relajante de la lluvia. Algo entre ellos cambió esa noche. Ya no eran solo dos personas forzadas a compartir un espacio. Empezaron a crear su propio idioma de señas, miradas y pequeños actos de cortesía. Damián le enseñó a Sofía señas básicas para comunicarse, señas que había aprendido de otros trabajadores que no hablaban español. Ella le enseñó a leer, dibujando letras en la tierra con un palo, viendo sus ojos iluminarse con cada reconocimiento. Las semanas se transformaron en meses. El verano se convirtió en otoño y el granero pasó de ser un refugio improvisado a un hogar. Damián había improvisado muebles, una mesa más robusta, estantes para guardar sus escasas pertenencias, incluso una pequeña extensión que hacía las veces de cocina, donde preparaba comidas sencillas. Sofía se dio cuenta de que tenía talento para coser, algo que había aprendido durante sus años de encierro. Empezó a remendar la ropa de Damián, a coser cortinas para las ventanas del granero, a embellecer su diminuto universo. Él traía retazos de tela que encontraba en la hacienda, hilos que cambiaba por ahí. Pero el mundo no los había olvidado. Don Rodrigo, en su casual crueldad, había pensado que al entregar a Sofía a Damián la estaba sentenciando a una vida de maltrato y miseria. Cuando los meses fueron pasando y no recibió noticias de dolor o muerte, se sintió curiosa e irritada. «Ve a revisar a esa inútil», le ordenó a su capataz, un hombre bestial llamado Vicente.
Verifica que el negro no la haya matado ya. Es mi hija después de todo, aunque no sirva de mucho. Vicente fue al granero una tarde de octubre. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Estaba limpio, casi acogedor. Sofía estaba sentada en su silla junto a la ventana, cosiendo lo que parecía ser un chaleco. Se veía más llena de vida que en los últimos años que había vivido en la casa principal. Su piel estaba coloreada, sus ojos estaban vivos. Damián se encontraba en el huerto que había iniciado detrás del granero. «Don Rodrigo quiere saber si estás viva», dijo Vicente con brusquedad, pero había sorpresa en su voz. «Como ves, estoy bien», respondió Sofía, alzando la barbilla con una dignidad que Vicente no recordaba haber visto antes. El capataz observó a su alrededor, las cortinas cosidas a mano, las hierbas colgando para secarse, las herramientas ordenadas. «Tu padre creyó que estarías peor». «Mi padre se equivocó en muchas cosas», dijo Sofía con firmeza. «Dile que estoy viva y que no necesito nada de él». Vicente volvió a la casa grande con la noticia, dejando a don Rodrigo perplejo y ligeramente irritado. Su castigo había fallado. Había esperado que Sofía llorara, que suplicara que volviera, que le probara que tenía razón al pensar que era una inútil, una carga. En cambio, parecía estar floreciendo. Mientras tanto, en el granero, Sofía y Damián habían forjado algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que ambos sentían. No era la pasión de las novelas que Sofía había leído en la biblioteca de su padre. Era algo más profundo y perdurable. Respeto mutuo, comprensión y cariño cultivado a través del cuidado y la compañía en la adversidad. Una noche, mientras Sofía leía en voz alta uno de los pocos libros que Jacinta le había traído en secreto, Damián se acercó con algo en sus manos. Era una pequeña talla de madera, toscamente tallada, pero claramente cuidada. Era un pájaro con las alas extendidas. «¿Lo hiciste?», preguntó Sofía, asombrada. Damián asintió. Ella cogió la talla, rozando la madera lisa. «Es bonito, pero ¿por qué un pájaro?» Damián hizo el gesto que habían inventado para tú y agitó sus manos como alas. El mensaje era simple pero profundo. Ella, prisionera de su silla, era libre como un pájaro. Miraba más allá de su cuerpo. Sofía se le apretó la garganta. «Nunca nadie me había mirado así», susurró. «Nadie, solo tú». Esa noche durmieron juntos por primera vez, no por deseo, no por necesidad, sino por el simple hecho de estar cerca, de sentir la presencia del otro. Damián dejó su petate al lado de la silla de Sofía, y ella extendió su mano para tomarla de él. Y así se durmieron, unidos por ese simple contacto, dos almas rotas que habían encontrado consuelo en la otra. Los meses de invierno trajeron sorpresas. La salud de don Rodrigo empezó a fallar. Las décadas de borracheras y atracones agravadas por su violencia le pasaron factura. Sufrió un derrame que lo paralizó del lado izquierdo, una ironía que nadie dejó pasar por alto, sabiendo lo que despreciaba de la condición de Sofía. Fernando, ahora al frente de la hacienda, tenía otras prioridades que su padre. Era igual de cruel, pero más inteligente. Lo interpretaba todo como una transacción. Le tenía sin cuidado lo que ocurriera con su hermana en el granero siempre y cuando no afectara a los negocios, pero había otro par de ojos que también habían estado mirando. La anciana Jacinta. La nana había estado en el granero en secreto varias veces en los últimos meses, trayendo pequeños regalos y noticias del mundo exterior.
Había presenciado el cambio en Sofía, la serenidad que ahora emanaba, la manera en que ella y Damián se desplazaban alrededor del otro con la sincronización de dos personas profundamente enamoradas. «Niña», le dijo Jacinta una tarde que fue a verla, «nunca te había visto tan viva, ni siquiera antes del accidente. Ese hombre te mira, te cuida como nadie en esta hacienda lo hizo». «Lo sé», respondió Sofía en voz baja. «Yo también lo veo. ¿Ves, Jacinta? Mi padre creyó que me castigaba, que me daba al hombre más rastrero que pudo hallar, pero me dio al único hombre que me veía más allá de mis piernas rotas». Jacinta asintió sabiamente. El amor se encuentra donde menos lo esperas. Pero ten cuidado, niña. Don Fernando no es su padre. Si ve alguna ventaja en alejarte de Damián, lo hará sin dudarlo. La advertencia fue profética. A principios de 1848, llegaron noticias que harían temblar la región. La guerra con Estados Unidos había terminado. México había perdido la mitad de su territorio. Las haciendas en la nueva frontera se enfrentaban a la incertidumbre y el azúcar se había disparado. Don Fernando observó una oportunidad. «Debemos intensificar la producción», declaró en una reunión con sus capataces. «Duplicarla si es posible. Esto quiere decir que todos los trabajadores hábiles deben estar en los campos sin excepción». Vicente, el capataz, comentó de pasada. «Eso cuenta al mudo. Ha estado viviendo como un hombre libre en ese granero con su hija». Don Fernando arrugó el entrecejo. Casi había olvidado el trato de su padre. «¿Mi hermana está viva?» «Sí, patrón, y parece estar bien». Interesante. Las ruedas giraron en la mente calculadora de don Fernando. «Traed el esclavo de vuelta a los campos mañana. Ella puede defenderse sola o podemos traer a alguien para que la cuide. Necesitamos todas las manos para la cosecha». La noticia llegó al granero esa tarde. Vicente llegó con 2 hombres más, su rostro tenso pero firme. Don Fernando dispone que Damián vuelva a trabajar a tiempo completo, mañana al amanecer. Sofía sintió que el mundo se ladeaba. ¿Puedes quedarte? Él vendrá solo por las noches, o puedes regresar a la casa principal si lo deseas. «Me quedo», dijo Sofía, pero su corazón latía con pánico. Damián estaba en el huerto. No había oído el pregón. Cuando los hombres se fueron, Sofía esperó, su ansiedad aumentando. Damián llegó como de costumbre al atardecer, pero supo al instante que algo andaba mal. Ella le explicó con palabras y señas, observando cómo la comprensión y luego la frustración se extendían por su rostro. Él se arrodilló ante ella, tomando sus 2 manos entre las suyas. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca antes había visto. Lentamente, con las manos, señaló su corazón, luego el de ella. Luego hizo un círculo alrededor de los 2. Luego hizo el ademán de atarse las muñecas. Sofía entendió. Estaban encadenados no por las cadenas que don Rodrigo había intentado forjar, sino por algo mucho más poderoso. «No permitiré que nos separen», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Encontraremos la forma». Pero los días que siguieron fueron salvajes. Damián partía antes del amanecer y regresaba muy tarde, agotado tras 18 horas cortando caña bajo el sol implacable. Don Fernando le había impuesto la cuota más alta de trabajo, intentando quebrantarla. Sofía se quedaba sola, cosiendo, leyendo, pero sobre todo preocupándose. Cuando llegaba Damián, apenas podía comer antes de desplomarse.
Sus manos sangraban por las ampollas recientes, su espalda se doblaba por el dolor. Pero cada noche, sin falta, cruzaba el granero para tomar la mano de Sofía antes de dormir, el único contacto que ambos anhelaban. Las semanas pasaron. Sofía observaba cómo Damián se marchitaba, cómo la vida que habían edificado se desvanecía bajo el yugo del trabajo esclavo. Una noche, cuando llegó a casa tambaleándose, apenas capaz de mantenerse en pie, algo dentro de ella se rompió. «¡No!», dijo en voz alta, sorprendiéndose de sí misma por la fiereza de su tono. «No voy a dejar que esto siga, no después de todo lo que hemos superado». Damián la observó con ojos cansados pero curiosos. Sofía había estado imaginando, planeando durante meses. Jacinta le había traído noticias del mundo. Conocía vías de escape, peligrosas pero posibles. La batalla había dejado el campo hecho un desastre. Las carreteras del norte estaban atestadas de refugiados y transeúntes. 2 más no harían diferencia. «Debemos irnos», dijo Sofía. «Tenemos que salir de aquí». Los ojos de Damián se abrieron. Señaló hacia ella, luego hacia su silla, luego negó con la cabeza. ¿Cómo podrían escapar con ella inmóvil? «Tú me llevarás», dijo Sofía simplemente. «¿Cómo me has estado llevando?» «Te he visto, Damián. Puedes llevarme. Puedes llevar mi silla. Eres el hombre más fuerte que conozco. No solo en cuerpo, sino en mente». Vio la pregunta en sus ojos, pero también algo más. Esperanza, una esperanza peligrosa y salvaje que ninguno de los dos se había atrevido a reconocer hasta el momento. «Jacinta nos ayudará», continuó Sofía, su mente girando. «Ella sabe cosas, conoce gente, puede conseguirnos suministros, mapas, tal vez incluso contactos en los pueblos por donde pasemos». Los días siguientes los pasaron planeando en secreto. Jacinta, al saberlo, lloró, pero asintió. Ya han sufrido bastante. Ambos merecen la oportunidad de vivir en libertad. La nana fue apilando provisiones, tortillas secas que podrían durar semanas, frijoles, algo de dinero que había guardado durante años. Se hizo con mapas burdos de un mercader que ocasionalmente pernoctaba en la hacienda. Les contó acerca de un pueblo en las montañas llamado Xalapa, donde vivía un sacerdote que ayudaba a esclavos fugitivos y pobres. «Es peligroso», advirtió Jacinta. «Si los coge don Fernando, él no es tan indulgente como su padre. Los esclavos fugitivos son colgados y Sofía, volverás a estar encerrada de por vida. Estar aquí, ver cómo matan a Damián todos los días ya es una muerte», respondió Sofía. «Prefiero morir libre que vivir como esclavos». Eligieron una noche sin luna a fines de marzo. Damián tenía el día libre. Don Fernando los había liberado antes de la última y más intensa etapa de la cosecha. Les daría horas antes de que echaran de menos su presencia. Por la noche, Sofía sintió su corazón latir tan fuerte que pensó que podrían escucharlo en toda la hacienda. Damián había improvisado un arnés para su espalda con cuerdas y madera para poder cargar a Sofía con mayor seguridad en trayectos largos. La silla de ruedas se quedaría atrás, demasiado pesada, demasiado familiar. Jacinta llegó pasada la noche con las últimas provisiones y su bendición. Que Dios los ampare, niños, que encuentren la paz que esta tierra perversa les negó. Sofía abrazó a su nana llorando. «Gracias, Jacinta, por todo, por verme cuando nadie más lo hacía. Siempre fuiste diferente, niña. Solo necesitabas a alguien que lo viera». Jacinta miró a Damián. «Cuídala, y que ella te cuide a ti».
Damián asintió gravemente. Entonces, con su ternura habitual, recogió a Sofía del suelo y la acomodó en su espalda. Era incómodo, pero servía. Ella podía colgarse de sus hombros, sus piernas entumecidas colgando a los lados de él. ¿Lista?, susurró Damián. Sofía se quedó sin aliento. Era la primera vez que lo oía hablar. Su voz estaba ronca por falta de uso. Poco más que un susurro, pero estaba ahí. ¿Puedes hablar?, preguntó sorprendida. Poco, reconoció él con dificultad. No desde hace años, pero contigo quiero intentar. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Sofía. Lista, dijo. Lista para ir a donde sea contigo. Salieron del establo en la oscuridad de la noche. El aire era cálido y húmedo, y el zumbido de los insectos llenaba la noche, junto con los ruidos lejanos de la hacienda dormida. Damián se desplazaba con una agilidad inusual para alguien de su tamaño. Sus años en los campos le habían enseñado a desaparecer cuando era preciso. Cruzaron los límites de la propiedad sin problemas, siguiendo un camino que serpenteaba por los campos de caña. La luna nueva era su cómplice, ocultando sus pasos, pero también volviendo el camino más peligroso. Damián seguía a las estrellas y a un instinto afinado durante años de supervivencia. Caminaron horas. Sofía, en su espalda, se debatía entre maravillarse por su primera experiencia real en años y preocuparse por el esfuerzo que Damián estaba realizando. Podía sentir el esfuerzo en sus músculos, escuchar su respiración pesada, pero nunca se quejaba, nunca decía que parara. «Duerme», le suplicó al fin cuando el cielo empezó a clarear con los primeros signos del amanecer. «Pero, por favor, Damián, no vamos a llegar a ninguna parte si te matas en el proceso». A regañadientes, se detuvo bajo un grupo de árboles frondosos, lejos del camino. La bajó con cuidado y se dejó caer a su lado, su respiración agitada. Sofía sacó agua y comida de la bolsa que llevaban. «Come», le ordenó, empujando tortillas y fruta seca en sus manos. «Refréscate». Mientras comían, el sol comenzó a amanecer, tiñendo el cielo de rosa y oro. Desde su escondite podían observar la costa de Veracruz extenderse ante ellos. Campos, pequeños pueblos en la distancia y más allá, las montañas azules donde se hallaba su destino. «Precioso», susurró Damián, su voz todavía ronca, pero recuperando la seguridad. «Mereces ver belleza». «Yo veo belleza todos los días», respondió Sofía en voz baja, tomando su mano rugosa en la suya. «Cuando te miro a ti». Se quedaron así, durmiendo durante las horas más calurosas del día, ocultos a cualquier viajero que pasara. Sofía se preguntaba. Apenas unos meses atrás había estado encerrada en su habitación, inútil, sin futuro. Ahora se encontraba en una misión que podría costarle la libertad o la vida. Continuaron la marcha al atardecer. La pendiente se hizo más pronunciada a medida que se adentraban en las colinas. Damián acomodó su carga, descubriendo nuevas maneras de repartir el peso y no agotarse tan rápido. Pasaron la segunda noche en un granero abandonado, similar al que habían habitado. Sofía observó cómo Damián revisaba los alrededores, su cuerpo tenso en alerta. Conocía el riesgo. Si los descubrían, la muerte sería su recompensa. «Damián», dijo en la oscuridad, «si se pone demasiado peligroso, si arrastrarme nos ralentiza demasiado, ¿puedes dejarme?» «¿Puedes?» «No», interrumpió él, su voz más fuerte ahora. «Juntos o nada». Las lágrimas ardían en los ojos de Sofía. «¿Por qué?»
¿Por qué arriesgarte así por mí? En la oscuridad, su mano encontró su mejilla, ahuecando su palma. Porque me restauraste la humanidad. Me trataste como a una persona, no como a una bestia de carga. Se detuvo, buscando palabras que no había pronunciado en años. Te amo, simple, pero cierto. Sofía se inclinó en su tacto, su corazón hinchándose con tanta emoción que pensó que podría explotar. Yo también te amo, susurró. Más de lo que las palabras pueden expresar. Se durmieron abrazados, dos fugitivos compartiendo calor y esperanza en la noche gélida de la montaña. Al tercer día, llegaron al pueblo de Coatepec, más grande de lo que esperaban, lleno de actividad comercial. Damián se había cubierto la cabeza y parte del rostro con una tela, disfrazándose de un simple obrero. Sofía se encontraba debajo de la manta, fingiendo estar dormida de espaldas. Necesitaban víveres y Jacinta les había hablado de un tratante que podría simpatizar con ellos. Con el corazón latiendo a todo lo que da, Damián ingresó al mercado. El tendero, un anciano llamado don Eugenio, los observó con ojo avisor. Jacinta me texteó, dijo en voz baja. Esperaba que llegaran más tarde, pero es mejor que hayan llegado rápido. ¿Por qué? Dijo Sofía, su voz cayendo. Don Fernando mandó gente. Están buscando un esclavo prófugo y a su hija. Dan premio. Don Eugenio los observó con lástima. No tienen tiempo. Los cazadores estarán aquí mañana o pasado. Damián y Sofía se miraron entre sí, con los ojos muy abiertos. Habían subestimado la velocidad de la persecución. El padre Sebastián en Xalapa todavía lo recibirá, continuó don Eugenio. Pero necesitan moverse más rápido. Existe un camino menos transitado por las montañas, más complicado, pero más seguro. Les daré comida y un mapa mejor. Les dio comida, agua y, lo más importante, un mapa de las montañas. Que Dios los bendiga, dijo al marcharse. Lo que hacen requiere valentía. No muchos lo harían. Los siguientes 2 días fueron los peores. El camino de montaña era poco más que un sendero angosto y rocoso que ascendía en pendiente pronunciada. Damián tuvo que trepar en ciertos puntos, buscando dónde apoyar los pies, con Sofía a cuestas. Ella se aferraba a él, intentando que su cuerpo fuera lo más liviano posible, rezando en silencio por su seguridad. Pasaron noches en cuevas frías, acurrucados para calentarse. La comida era escasa, el agua era escasa, pero nadie se quejaba. Habían llegado demasiado lejos para detenerse. En un punto especialmente traicionero, el pie de Damián resbaló en una roca cubierta de humedad. Por un instante, Sofía creyó que caía, pero con fuerza sobrehumana, Damián se aferró a una raíz expuesta, sus piernas temblando. Casi jadeó. Pero no caímos, respondió Sofía besando su mejilla sudada, porque eres increíble. Finalmente, el 6º día, salieron de las montañas y contemplaron Xalapa extendiéndose ante ellos. Era un pueblo más grande, con iglesias de tejados rojos y calles empedradas. El aire era más fresco aquí, perfumado con el aroma de los cafetales que salpicaban las laderas. Hallar al padre Sebastián fue más sencillo de lo previsto. El sacerdote era una figura familiar en el pueblo, un hombre de mediana edad, con ojos amables y fama de socorrer a los necesitados. Cuando Damián y Sofía llegaron a la iglesia, agotados y a punto de derrumbarse, el padre Sebastián los acogió sin preguntas, los llevó a una pequeña habitación detrás de la sacristía, les dio agua, comida y los dejó descansar. Llegaron lejos, dijo una vez que se sentaron.
Jacinta me mandó decir, sé quiénes son y de qué huyen. ¿Nos ayudará?, dijo Sofía, su voz temblando entre la esperanza y el temor. Sí, respondió el padre Sebastián, pero deben comprender, su caso es complicado. Damián es propiedad de la hacienda. Sofía, eres la hija de un hombre poderoso. Si me los ven por aquí, no podré protegerlos para siempre. ¿Qué propone?, dijo Damián, su voz más clara ahora después de días de uso. El cura se reclinó. Hay maneras. Puedo llevarlos más al norte, donde las leyes son otras y el brazo de don Fernando no alcanza tan lejos. O, hizo una pausa, sopesando sus palabras. Puedo casarlos delante de Dios, y eso haría más difícil separarlos legalmente. Sofía y Damián se miraron. No habían hablado de matrimonio, no habían tenido tiempo de planear futuros tan específicos, pero la idea resonó en ambos con una certeza profunda. «Cásate conmigo», dijo Sofía con firmeza. «Que don Fernando nos separe entonces». El padre Sebastián sonrió. «Es un acto de rebeldía, lo sé, pero también veo amor real entre ustedes. Amor que sobrevivió a cosas que habrían matado a la mayoría de la gente». Esa tarde, en una ceremonia sencilla con 2 testigos locales, Damián y Sofía se casaron. No había vestidos ni música. Sofía estaba sentada en una silla prestada, todavía con la ropa de viaje destrozada. De pie junto a ella, Damián tenía las manos sucias por el trabajo y la fuga. Pero cuando se tomaron de la mano y se juraron el uno al otro, había algo en ese momento que ninguna ceremonia elaborada podría haber capturado. «En la oscuridad se hallaron», dijo el padre Sebastián. «En la crueldad y el rechazo forjaron amabilidad y aceptación. Este es el milagro del amor». El día que Damián besó a Sofía, con ternura, respeto, todas las heridas de su pasado comenzaron a cicatrizar. Pero su tranquilidad duró poco. Al día siguiente llegaron a Xalapa los hombres de don Fernando. Eran 3, al mando de Vicente el capataz. Le habían seguido la pista hasta el pueblo y andaban preguntando de puerta en puerta por un esclavo fugitivo y una mujer en silla de ruedas. El padre Sebastián los ocultó en el sótano de la iglesia, un lugar frío y húmedo en el que almacenaban provisiones antiguas. «Quédate aquí, no hagas ruido. Los trataré arriba». Podían oír las voces apagadas de Vicente discutiendo con el sacerdote, su tono exigente, la respuesta tranquila del padre Sebastián, el ruido de las botas en el suelo de la iglesia. Sofía se aferraba a Damián en la oscuridad, apenas atreviéndose a respirar. Si lo encontraban ahora, todo habría sido en vano. Todos los sacrificios, todo el sufrimiento, todo por nada. Los pasos se acercaron a la puerta del sótano. Sofía notó que Damián tensaba el cuerpo, listo para pelear si era necesario. Pero entonces, la voz del padre Sebastián resonó. «Ya revisé ahí, solo hay provisiones viejas. ¿No creen a un sacerdote?» Hubo un silencio tenso. Entonces Vicente gruñó. «No tenemos tiempo para esto. Si están aquí, alguien nos lo dirá. La paga es buena». Las botas se alejaron. Sofía y Damián se quedaron inmóviles durante lo que parecieron horas hasta que el padre Sebastián abrió la puerta del sótano. «Se fueron», dijo, «pero volverán, y ahora tienen a todo el pueblo buscando la recompensa. No es seguro que se queden». «Entonces, ¿qué hacemos?», dijo Sofía, el agotamiento arrastrándose en su voz. El cura había reflexionado. «Conozco un médico en el pueblo, un hombre liberal que no está de acuerdo con la esclavitud. Ha estado hablando de fundar un orfanato
y una casa de caridad en las afueras del pueblo. Necesita gente de confianza, gente que conozca el dolor. Les voy a dar sus servicios. ¿Cómo nos va a proteger?, preguntó Damián. Ustedes van a ser sirvientes del médico, van a estar a su amparo. Sofía, eres una mujer casada, eres libre de hacer lo que quieras. Damián, estás en una situación más delicada, pero si el médico está dispuesto a desembolsar por tu libertad, don Fernando nunca aceptará, intervino Sofía. Odia perder, odia que lo desafíen. Entonces no le preguntaremos, dijo el padre Sebastián con una sonrisa ladina. El médico tiene contactos en la Ciudad de México. Existen maneras de obtener papeles de manumisión sin el consentimiento del amo, sobre todo para esclavos maltratados. La ley se puede comprar con dinero y poder. En las semanas que siguieron, pusieron en marcha el plan. El doctor Herrera, un hombre de unos 50 años y con ideas firmes de justicia social, recibió a Damián y Sofía con los brazos abiertos. Les dio un pequeño chamizo en la hacienda que estaba transformándose en orfanato, algo pequeño pero infinitamente mejor que el granero de la hacienda. Damián estaba construyendo el orfanato. Sus fuertes músculos ahora se utilizaban para el bien en lugar de para un amo cruel. Sofía, con su habilidad para coser y su paciencia con los niños, se fue preparando para colaborar en el cuidado de los huérfanos cuando abriera la casa. Mientras tanto, el doctor Herrera aprovechaba sus contactos en la capital para gestionar la liberación legal de Damián. Era lento, burocrático y costoso en sobornos, pero se movía. Los hombres de don Fernando merodeaban, pero sin pruebas y con el doctor Herrera declarando que Damián era su hombre libre, no podían hacer mucho. El padre Sebastián, una figura respetada en toda la región, también les complicaba la situación. Los meses pasaron. La primavera se transformó en verano. El cabaña se convirtió en hogar. Sofía plantó un pequeño jardín de hierbas y flores fuera de la puerta. Damián hizo muebles más elegantes para sustituir los improvisados que tenían en el granero. Por las tardes, se sentaban juntos mientras el sol se ponía sobre las montañas, contándose sus días, sus sueños, sus futuros. «Nunca pensé que podría tener esto», admitió Sofía una tarde mientras Damián le masajeaba los brazos, algo que había aprendido que ayudaba con su circulación. Una vida normal, una familia, amor. «No es normal», respondió Damián, su control del habla mejorando cada día. «Es increíble. Eres increíble». En septiembre de 1848 llegaron las noticias. Los documentos de manumisión de Damián estaban validados. Ya no era de nadie, era un hombre libre. Lloraron juntos cuando el doctor Herrera les entregó los papeles. Años de maltrato, de ser tratado como un inferior, culminaban con ese trozo de papel oficial. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó el médico. «¿Ahora que estás libre?» Damián miró a Sofía y tomó su mano. «Quedarme aquí, hacer una vida con mi esposa, apoyar orfanato. Serán geniales con los niños», dijo el doctor Herrera con afecto. «Los niños que vendrán aquí han conocido el abandono y el sufrimiento. Ustedes pueden mostrarles que se puede sanar, se puede amar después del trauma». El orfanato se inauguró en octubre. Era un local pequeño pero completo, con capacidad para 20 niños. Sofía se encontró con una habilidad para relacionarse con niños traumatizados, especialmente niñas rechazadas por discapacidades o enfermedades. Su propia historia la preparó para comprenderlos y ayudarlos a valorarse. Damián, a su vez, se transformó en una figura paterna para los niños mayores,
especialmente aquellos que habían experimentado violencia y abandono. Su poder los asombraba, pero su ternura los conquistaba. Les enseñaba a trabajar la madera, a construir, a crear en vez de destruir. Una tarde de diciembre, Vicente volvió, pero esta vez no venía de parte de don Fernando. Llegó solo. Parecía más viejo, cansado. «No estoy aquí para molestar», dijo cuando vio a Damián. «Traigo noticias. Don Fernando está muerto». Sofía, que había estado trabajando cerca, rodó más cerca. Una fiebre lo invadió rápidamente. Su propio hijo no era tan poderoso como creía. Vicente miró a Damián. «Solo quería que supieras. Los papeles de tu venta los quemé. Don Fernando me mandó inventariar antes de morir. Vi tu nombre y pensé, después de todo lo que había sufrido, merecías saber que ya no hay rastro de que alguna vez hayas estado en esa hacienda. Era una pequeña penitencia, pero era algo». Damián asintió lentamente. «Gracias». «Una cosa más», dijo Vicente, mirando a Sofía. «Tu padre también murió hace meses. El ataque lo dejó mudo e inmóvil. Se alejó. No sé si te importa, pero quería que lo supieras». Sofía se sintió emocionada. No era tristeza, no era alivio, era algo más complejo. Cierre, tal vez. «Gracias por decirme». Tras la partida de Vicente, Sofía y Damián se sentaron en su jardín, asimilando las noticias. «Se fueron», dijo Sofía en voz baja. «Los hombres que nos lastimaron, que nos vieron como menos que humanas, se fueron». «Estamos aquí», respondió Damián, pasando un brazo alrededor de sus hombros, creando algo hermoso de su crueldad. Los años que vinieron fueron de curación y crecimiento. El orfanato floreció, atrayendo a niños abandonados y rechazados de toda la zona. Sofía y Damián se volvieron personajes queridos en Xalapa por su bondad y su increíble historia de supervivencia y amor. Tuvieron una hija, nacida en la primavera de 1850. María Luz había heredado los ojos oscuros de su madre, la fuerza reposada de su padre. Desde que nació fue consentida, algo que ni Sofía ni Damián vivieron cuando eran niños. «Ella nunca sabrá lo que es ser rechazada por existir», dijo Sofía una noche, balanceando a la pequeña María Luz mientras Damián tallaba un juguete de madera para ella. «Nunca jamás se sentirá inferior por el hecho de que su cuerpo no sea perfecto o por el color de su piel. Ella solo conocerá amor». «Confirmado», dijo Damián, su voz ahora fuerte y clara, sin la ronquera de años pasados. «Como todos los niños de aquí, les enseñaremos que el valor está en el interior, no en lo que la gente piense». El orfanato siguió creciendo. Para 1852 ya albergaba a 30 niños y Sofía y Damián se habían hecho conocidos en toda la comarca. Padres angustiados, familias incapaces de sostener a sus hijos, autoridades locales que hallaban niños abandonados. Todos acudían al orfanato, sabiendo que en él serían tratados con dignidad y amor. Una tarde de verano, una extraña apareció. Jacinta, la anciana Nana, estaba más encorvada, su cabello totalmente blanco, pero sus ojos brillaban con la misma calidez de siempre. Al ver a Sofía, rompió a llorar. «Mira lo que has creado, niña. Mira la mujer en la que te has convertido». Sofía abrazó a Jacinta. «Nada de esto habría sido posible sin ti. Me mostraste por primera vez que merecía ser amada. Y ahora lo enseñas a decenas de niños», respondió Jacinta, secándose las lágrimas. «Don Rodrigo y don Fernando están muertos y olvidados.
pero tú y Damián viviréis en el recuerdo de todos estos niños que salvan. Jacinta se quedó en el orfanato sus últimos años, colaborando en el cuidado de los niños más pequeños, contándoles cuentos antes de dormir. Cuando falleció en 1854, fue sepultada en el pequeño cementerio del orfanato, bajo un jacarandá que Damián había plantado para ella. Los años se deslizaron como hojas de un libro querido. María Luz creció entre hermanos y hermanas del orfanato, aprendiendo desde temprana edad la lección de la caridad y el servicio. A los 15 años declaró que quería seguir los pasos de sus padres y dedicar su vida a los abandonados y rechazados de la sociedad. Sofía, ahora con hebras plateadas entre su cabello azabache, contemplaba a su hija con orgullo. De las cenizas de nuestra tragedia construimos algo hermoso, le dijo una noche a Damián mientras estaban sentados en el porche de su cabaña, observando a los niños jugar en el jardín iluminado por luciérnagas. No fue sencillo, respondió Damián, tomando su mano arrugada entre la suya, también marcada por el tiempo y el esfuerzo. Pero cada lágrima valió la pena para estar aquí. En 1865 el orfanato cumplió 17 años. Más de 200 niños habían pasado por sus puertas, muchos ahora adultos con sus propias familias, llevando vidas plenas y amorosas. Algunos habían vuelto a trabajar al orfanato, continuando el ciclo de curación y esperanza. En la fiesta, un chico se acercó a Sofía y Damián. Tenía 25 años, bien vestido, seguro de sí mismo, como alguien que había encontrado su lugar en el mundo. ¿Me recuerdan?, dijo sonriendo. Sofía se quedó mirándolo y entonces lo reconoció. Miguel, uno de los primeros niños que habían acogido en el orfanato, un chico de 8 años que había sido abandonado tras perder un brazo en un accidente. «Miguel, estás tan grande», dijo Sofía, llorando. «Soy profesor ahora», proclamó Miguel. «En la Ciudad de México educo niños con discapacidad, niños que otros dicen que no pueden aprender. Les muestro que pueden lograr lo que quieran, como ustedes me mostraron. Vengo todos los años a este aniversario para recordar de dónde vengo y para dar las gracias a quienes me salvaron la vida». Era una de tantas historias. El orfanato no solo había salvado vidas, había alterado el destino de generaciones. Damián falleció en 1870, rodeado de Sofía, María Luz y decenas de niños que había criado. Sus últimas palabras fueron para Sofía. «Mi vida empezó el día que te vi. Todo era solo ser. Contigo existí». Sofía le sobrevivió 5 años más, continuando su labor en el orfanato hasta el final de sus días. Nunca volvió a caminar, pero eso no la detuvo. Los niños la querían y ella celebraba cada pequeño logro. Un niño asustado que sonreía, una niña rechazada que descubría su don, un adolescente perdido que volvía a confiar. Cuando Sofía falleció, en 1875, fue sepultada al lado de Damián bajo otro jacarandá. En su tumba, María Luz mandó escribir unas palabras sencillas pero poderosas: Sofía y Damián. El mundo los rechazó, y ellos abrazaron al mundo. En el amor se sintieron libres, en la libertad se sintieron esperanzados. El orfanato siguió funcionando durante décadas después de su muerte, creciendo y evolucionando con los tiempos. María Luz se hizo cargo y luego su hija. La costumbre de poner los ojos en lo rechazado, de hallar belleza en lo quebrado, se transmitió de generación en generación. En 1900, en la celebración del 50º aniversario del orfanato,
Uno de los oradores narró la historia de sus fundadores. Un esclavo mudo y una hija rechazada arrojados juntos por crueldad, pero unidos por algo más fuerte. Don Rodrigo Velázquez creyó que castigaba a su hija entregándola al más que humano, dijo el orador. No sabía que estaba proporcionando a dos almas heridas lo que más necesitaban. Alguien que comprendiera su dolor, alguien que reconociera su valía cuando el mundo no lo hacía. De ese acto cruel surgió algo hermoso, algo que ha tocado cientos de vidas y seguirá tocando vidas por generaciones. La historia de Sofía y Damián se volvió leyenda en Xalapa y alrededores. Los abuelos la narraban a sus nietos, no como un relato de horror, sino como una advertencia de que el amor puede crecer en los lugares más sombríos y que la redención es posible incluso para los marginados por la sociedad. Hoy en día, si vas a Xalapa, aún puedes ver los árboles de jacarandá que señalan las tumbas de Sofía y Damián. El antiguo orfanato ya no está, ahora es una escuela moderna, pero hay una placa que narra su historia. Y cada año, el día del aniversario del orfanato, los nietos de los niños que Sofía y Damián rescataron se reúnen bajo esos árboles para rendir homenaje. Hacienda San Jerónimo. Hace mucho que se derrumbó, sus cañaverales invadidos por la selva, su casona derrumbada y olvidada. Nadie recuerda con respeto o admiración a don Rodrigo o a don Fernando. Pero Sofía y Damián sus nombres resuenan susurrados con gratitud, porque al final no fue el poder ni la fortuna lo que perduró. Fue el amor, la compasión y la determinación de dos personas destrozadas de hacer belleza del sufrimiento, de forjar esperanza de la desesperación, de demostrar que la fuerza no reside en someter a los demás, sino en levantarlos. El hacendado le dio la hija fea al esclavo más fuerte, creyendo que con eso acababa con la historia. No sabía que la estaba empezando, y fue una historia que transformó el mundo. Un niño a la vez, un corazón restaurado a la vez, una vida salvada a la vez. Esa es la historia real de Sofía y Damián, no de terror, sino de victoria, no de crueldad, sino de misericordia, no de conclusión, sino de principio que continúa hasta el día de hoy.